Bueno, buenas tardes, buenos días a la hora a la que nos estén viendo. Esta es una entrevista muy especial que les planeé con mi colega, la antropóloga Eleonora Machuca, sobre el tema de Mesoamérica. Ella estuvo trabajando en un proyecto del Instituto de Antropología al respecto y bueno, nos parece muy importante, y a mí en particular como su maestro, que puedan dar cuenta y estén conscientes de las limitaciones de este concepto que vamos a estar estudiando en este tercer trimestre y que sin embargo para el público no especializado, como en este caso son ustedes no se dedican a estudiar esto, pues es muy común que no estén al tanto de las discusiones y las problemáticas que se tienen al interior pues de estas disciplinas sobre estos conceptos que además, sobre todo para el caso de Mesoamérica, se encuentran tan arraigados, ¿no? Y que parece que no hay una discusión al respecto y sin embargo tiene muchos años que efectivamente buscamos proceder de otras maneras, ¿no? Entonces, eh, pues comenzamos. Yo lo primero que quisiera que nos platicaras, Eleonora, pues es un poco claro del contexto de este concepto, ¿no? ¿Cómo es que se construye? ¿Por qué hay un concepto Mesoamérica? Tomando en cuenta, claro, que nosotros nos encontramos al interior del estudio de las regiones y pensando que es una región cultural. Por supuesto, como mexicanos, pues la región cultural por excelencia que nos aparece, ¿no? Casi que la cultura misma nos compele a pensar, es el de Mesoamérica. Pero ¿por qué hay una región de este tipo? ¿Por qué pensarla así? ¿Por qué fue pensada así? Bueno, buenas tardes, un gusto. Gracias por invitarme. Bien, pues yo empezaría hablando del momento histórico, del momento también político que estaba pasando el país, nuestro país, México, en su construcción, en el momento en el que se estaba pues empezando a proponer, ¿no? El concepto de Mesoamérica. Em, Hay que destacar que pues se requería de un contexto cultural que diera cohesión a un territorio sumamente vasto y sumamente diverso. Además, un territorio en el que pues no se concebía mucha unidad porque hay lenguas muy diversas, hay expresiones culturales distintas, ¿no? Y no se alcanzaba no quedaba del todo claro, ¿verdad?, cómo se relacionaban entre ellas, incluso en el momento histórico antes de que se construyera el Estado mexicano, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, primero la colonia, ¿no? También la conquista, e incluso antes, ¿no? En la época prehispánica, cómo se relacionaban estas diferentes culturas y estos diferentes grupos étnicos que de por sí estaban presentes en el territorio, ¿no? Bien, entonces, pues hay una clara motivación. De hecho, se comenta incluso que el Estado mexicano sí apoyó mucho a Kirchhoff para poder generar la investigación, pero también lo presionó mucho en adelantar sus análisis y sus interpretaciones de manera que quedara un modelo como es el que es Mesoamérica hoy en día, que fuera un modelo que precisamente pues diera unidad a este contexto geográfico y cultural, ¿no? Eh, bueno, para mí es como la principal razón por la que eh, pues se constituyó de esta forma, ¿no? A veces parecería que en algunos aspectos es sumamente precipitado y incluso monolítica, ¿no? La definición de Mesoamérica, y pues yo creo que le debemos estos aspectos al hecho de que respondía a intereses políticos, ¿no? Entonces, sí, claro, se entiende entonces justamente esto como un intento de esta gran diversidad, poder generar una suerte de unidad, ¿no? Algo que nos pueda decir, y hemos revisado en clases, sobre todo de historia, este concepto de Estado, ¿no? O sea, este poder mantener en control de una sola cabeza toda esta gran diversidad, pues requeriría algún modelo que nos dijera, claro, hay algo en común, ¿no? Que es, pues, este concepto que hemos manejado de región, estos lugares que tienen algo en común. En este caso, claro, como un intento político. También, bueno, al hablar obviamente de una región cultural,
pues habrá que preguntarse qué es cultura, ¿no? En clases hemos revisado la primera definición de cultura, ahora sí que la definición histórica de 1871 de Taylor, ¿no? Y comentábamos mucho que algo positivo que tiene esta definición es que concibe a la cultura como un todo. Y les decía, bueno, ya veremos que uno de los problemas de esta definición de Mesoamérica es que no concibe a la cultura como un todo, ¿no? O sea, está construyendo esta región cultural, pero basado en una serie de rasgos, justamente, que no necesariamente son conexos entre sí. Entonces, ahí ya entramos a la cuestión de los problemas que tiene la definición de esta región. ¿Tú qué nos platicas de eso? Sí, bien, pues yo tuve la oportunidad de trabajar con un proyecto y con un investigador que estaban precisamente retomando una propuesta un poquito distinta en torno a región, ¿verdad? Porque como apuntas, pues región es, híjole, un término muy vasto, un término que por sí mismo, por su definición, no aclara cuáles serán los criterios para decidir sobre regiones, porque bueno, evidentemente están las regiones climáticas, ¿no? Están las regiones geográficas, incluso las orográficas, que no siempre coinciden, ¿no? Entonces, para empezar, la idea de región, pues el concepto de región es muy vasto, muy ambiguo, es poco definido y de hecho tampoco es tan definido en el contexto de Mesoamérica, ¿no? Los límites de la región, más bien, ¿no? Este, entonces, en este caso, nosotros nos acercamos más bien a la propuesta de unos investigadores holandeses, eh, sobre todo específicamente uno cuyo nombre, cuyo nombre es Jan Petrus Benjamin de Jocelyn de Jong. Este investigador holandés, Jocelyn de Jong, es del siglo XIX, o sea, no estamos hablando de una perspectiva reciente. De hecho, este es pues un tema del que se ha cuestionado y deliberado desde bastante antes de que de que hablásemos de Mesoamérica, ¿no? Entonces, aquí la propuesta, y si me permiten les voy a leer la definición que ellos dan. Ellos no hablan de una región cultural o una región geográfica, más bien hablan de sería un campo de estudio etnológico. Ese es tal cual el nombre que le dan. Campo de estudio etnológico implicaría una región que permite el análisis etnográfico en su integridad. Ahorita les va la definición específica. Bueno, como les comentaba, entonces la propuesta de Jocelyn de Jong para evitar el problema precisamente de esta definición tan amplia del concepto de región, él acuña el concepto de campo de estudio etnológico. La definición que él da es la siguiente. Con este término nos referimos a ciertas áreas de la superficie terrestre con una población cuya cultura parece ser lo suficientemente homogénea y diferente como para formar un objeto de estudio etnológico separado y que, por lo visto, revela al mismo tiempo suficientes matices o diferencias locales para hacer que la investigación comparativa interna valga la pena. En este caso, bueno, como les comentaba, Jocelyn de Jong, al igual que la mayor parte de los trabajos en ese entonces, en el caso de Holanda, estaban trabajando en la región, las partes de Indonesia y Australia, ¿no? Que, bueno, aparte eran colonias holandesas, precisamente, y pues así también es como nace la inquietud por identificar, digamos que sí, patrones o matrices incluso culturales para poder eh, administrar y poder estudiar las diferentes zonas, ¿no? Incluso
partirlas, ¿no? Entonces, pues precisamente venían también de la tradición de que, bueno, se asumía que, por ejemplo, una isla completa, Australia, implicaba una sola cultura, implicaba que además había homogeneidad cultural, ¿no? Y bueno, se dieron cuenta, los datos etnográficos fueron comprobando lo contrario, ¿no? Entonces, efectivamente, la realidad etnográfica em, y presionó para que el marco cambiara un poco, ¿no? Para que se pudiera analizar de otra manera, puesto que pues no estaba funcionando de la manera en que lo estaban analizando, ¿no? También, bueno, yo de esta definición sobre todo retomo mucho la situación en que hacen hincapié sobre la homogeneidad que tiene que haber al mismo tiempo para poder hablar de una región, de un campo de estudio etnográfico, a la vez, y bueno, en contraste más bien con una forzosa diferencia interna para poder hablar de distintos casos, para poder comparar y pues incluso, como dicen por ahí, ser la excepción que confirma la regla, ¿no? Sí, que incluso ahora que decías con Australia, incluso toda la región de Nueva Guinea se integraba dentro de esto, ¿no? Justamente por la cuestión colonial que tenía, la cuestión de gobierno que tenía Australia sobre Nueva Guinea. Y ahí tenemos como todo este complejo también de sociedades que tendrían que considerarse muy por aparte, ¿no? Desde los famosos argonautas del Pacífico de Malinowski, los Yatmul, etcétera. Para precisar, por la cuestión de conceptos, que obviamente, insisto, por ser público no especializado, cuando hablamos de un campo de estudio etnográfico, ¿qué es esto de lo etnográfico? ¿Qué es esto de lo etnológico? ¿Cómo se relaciona con la cultura, obviamente, que es lo que estamos tratando? Sí, claro, pues precisamente hablando de lo difícil que es ponerle límites a un concepto tan amplio como región, precisamente en su definición, la definición que ahorita les leí, hablan de superficie terrestre, ¿no? De población y en general, digamos. Em, eh, se habla de campo de estudio etnológico en este caso, puesto que se relaciona con el estudio de la cultura y de las etnias ahí presentes, ¿no? Bueno, esto también obviamente respondía en los países colonialistas como Holanda, como Inglaterra, etcétera, a una concepción que se tenía del otro y de las colonias, ¿no? Pero independientemente de eso, se buscaba, como bien dice, una unidad cultural, una especie de núcleo duro. En este caso, el artículo de donde les estoy comentando, bueno, sacando la definición, citando la definición de Jocelyn de Jong, habla del archipiélago malayo como campo de estudio etnológico. Es una ponencia que él da en público para precisamente proponer este modelo de campo de estudio etnológico y que permitiría precisamente hablar de la cuestión cultural, expresiones culturales, ¿no? Eh, Él, a lo largo de esta presentación, hace hincapié en algunos elementos centrales que él considera para hablar, digamos que del núcleo duro. Nunca comenta específicamente la palabra núcleo duro o la expresión núcleo duro, pero sí habla de ciertos elementos que son básicos para hablar de esta homogeneidad cultural, ¿no? Uno de ellos es la cuestión del intercambio de mujeres, ¿no? Específicamente el formato bajo el que se da. Por otro lado, también está la presencia de el teatro ritual, ¿no? Que ya son expresiones culturales que son, digamos que mucho más visibles, vistosas, y a partir de las cuales, pues como tienen una narrativa, por ser teatro, también se pueden diferenciar fácilmente los cambios, ¿no? Incluso a nivel de, pues sí, locales, ¿no? A nivel interno, permite dar cuenta de esto mucho más claramente, ¿no? Son dos de los elementos que comentan por ahí. Obviamente hay otros, pero pues sí, digamos que en el caso de la cuestión del campo de estudio etnológico,
sí se parte primero de una cuestión de parentesco, ¿no? De intercambio de mujeres, ¿no? Y de cómo se relacionan las familias entre ellas dentro de una misma comunidad. Que justo viendo la definición levi-straussiana de cultura, ¿no? Que también abordamos, y hablando de la prohibición del incesto, ¿no? Les comentaba, bueno, en nuestra sociedad legalmente hasta dónde llega la prohibición del incesto, ¿no? Y dices, bueno, si bien a nosotros nos puede sonar un poco escandalizante eso del matrimonio entre primos, les comentaba el caso de las tribus australianas, precisamente, ¿no? Que básicamente es un intercambio de primos, ¿no? Los famosos primos cruzados se llama. Claro. Entonces, bueno, un poco resumiendo esto que nos comentas, básicamente la propuesta justamente es encontrar esta homogeneidad cultural, es decir, poder, si bien utilizando el concepto de región, sí poder decir, bueno, aquí hay cosas en común, pero mucho más a grano fino, ¿no? Es decir, Claro. mucho más fijándose en el detalle de lo que es la propia cultura, de cómo se manifiesta, ahora sí que para no decir región, en este espacio de territorio del mundo, ¿no? Y claro, también no eso significa, lo cual es importante, creo que es una reflexión importante, no eso significa que sea totalmente plano, ¿no? No eso significa que lo que vemos es, esto es lo que comparte esta cultura y se acabó, sino que claro, hay variaciones que nos permiten, ahí sería lo que nos permitiría pensar en una región, ¿no? En el hecho de que no simplemente es lo mismo, sino que hay una variedad, pero que comparte cosas. También antes de esto, claro, cuando platicábamos, Eleonora, me comentabas tú que uno de los criterios más importantes tiene que ver con el contacto cultural, con el contacto histórico, ¿no? Que tengan estas sociedades. O sea, que efectivamente, no como hace Kirchhoff, ¿no? Porque Kirchhoff, en las definiciones que tenemos de Mesoamérica y sus indicadores, pues él dice, bueno, que se encuentren presentes estos rasgos, ¿no? Sino que aquí es relevante que efectivamente podamos ver que hay contacto entre estas sociedades. Sí, de hecho, bueno, precisamente está ahí comentado en la definición. Para empezar, él empezó tratando de separar el archipiélago malayo como campo de estudio etnológico de una, digamos que región más grande, la cuestión Indonesia, la cuestión australiana, ¿no? En la que se metía todo dentro de un mismo costal, ¿no? Y también otro de los elementos que usa para eso, como decíamos, era la cuestión histórica. Cuando platicaba yo hace un momento que él empieza a fijarse en la cuestión del teatro ritual, empieza a darse cuenta de ciertas variaciones y a raíces de esas variaciones empieza a tratar de dar sentido a ciertas situaciones, ¿no? Nota, digamos que influencias hindús, ¿no? En el teatro mítico, y también nota por otro lado rasgos, por ejemplo, musulmanes, ¿no? Entonces, bueno, ya era conocido, ¿no? Que había habido una conquista, digamos que por parte de los musulmanes, pero también antes de ellos había habido una imposición, yo diría que sí, sí una conquista, pero había sido en términos distintos, ¿no? Una conquista también en parte de la India. Entonces, había habido, para empezar, la cuestión de la religión, ¿no? La cuestión de la fe, que en este caso era lo más visible por la cuestión del teatro. En el caso de la hindú, digamos que él maneja, él señala que lo malayo con lo hindú se mezcló mucho más, ¿no? Se mezcló mucho más, generando, por supuesto, que algo nuevo, en base a lo cual ya se podía distinguir lo malayo de otros casos, ¿no? O que bueno, también eran parte del objeto de estudio de los holandeses. Y a partir de ahí ya después, digamos que por capas, se le añade la cuestión musulmana, ¿no? Nada más que en este caso había sido, bueno, fue distinto, él señala incluso en el caso de en los castigos por parte, bueno, sí, los castigos por parte de la sociedad, por ejemplo, a mujeres que se separaban de los maridos, ¿no? Entonces, situaciones que dentro del Islam eran sumamente castigadas con la vida, ¿no? En el caso del archipiélago malayo, ellos habían
logrado adecuarlas, suavizarlas a su contexto específico, ¿no? A diferencia de lo que había pasado anteriormente con el caso hindú, ¿no? O sea, él diferencia dentro del proceso histórico del archipiélago malayo dos tipos de conquistas distintas que generaron, digamos que un producto cultural, un producto humano diferente, ¿no? Uno en el que no era tan fácil ya distinguir qué era lo malayo de lo indio, digamos, y en el segundo caso, en el que precisamente en relación a lo musulmán, digamos que esta base malaya hindú buscaba separarse, ¿no? De esta situación bastante rígida del Islam, sobre todo en torno a las cuestiones de religión, ¿no? Y de parentesco. Muy importante porque pues si estamos hablando de que es un elemento central para hablar de la homogeneidad cultural, evidentemente es algo que culturalmente y colectivamente se trata de mantener, ¿no? Se lucha por mantener y porque se respete. Entonces, él hablaba de estos, precisamente de estos procesos muy importantes, como pues ya una especificidad del archipiélago malayo, ¿no? Que no era el caso de otros territorios, independientemente de que culturalmente pudieran haber cuestiones similares, ¿no? Pero ya este campo de estudio etnológico pasó por un proceso histórico, por dos procesos históricos de largo aliento, ¿no? Mucho más complejos y pues que precisamente no solo le dio un giro distinto, sino que sí lo modificó completamente de su contexto, ¿no? Indonesio, digamos. Claro. Ahí, como comentabas, la cuestión parentesco o religión, ¿no? Que desde su nacimiento para la antropología, esa es la importancia del estudio del totemismo, ¿no? Que ahí se conjuga parentesco y religión. Y sí, entonces me parece muy interesante esto que nos comentas porque precisamente nos lleva a entender cómo la historia, los procesos históricos que atraviesan las sociedades, los distinguen, ¿no? O sea, van generando como, los van separando, como tú bien decías. O sea, podemos tener toda esta gran región en donde esté Nueva Guinea, en donde esté Australia, donde estén las islas malayas, pero estos pasan por ciertos procesos históricos que los separan. Que creo aquí, igual platicábamos, es algo a lo que Kirchhoff no pone atención, ¿no? Cuando nos da su definición de Mesoamérica, que Mesoamérica, sobre todo, y bueno, yo como la manejo con los estudiantes, es pensando en los estados, ¿no? En los grandes estados mesoamericanos, es decir, comenzando Olmecas, no obviamente, claro, esto tiene mucha variabilidad, incluso en qué se considera que entra dentro de Mesoamérica, ¿no? O sea, si vamos a considerar sociedades tribales de jefaturas o bueno, obviamente confederaciones tribales, toda esta variedad que ya hemos tratado, o si propiamente los estados. Yo siento que por lo que habla Kirchhoff, obviamente esta idea de las grandes civilizaciones, ¿no? Este concepto también tan criticado, bueno, que tanto hemos criticado en clase, pues está apuntando a los estados, obviamente. Entonces está hablando más o menos pues de un periodo temporal de unos 3.500 años, ¿no? En donde no tenemos claridad o no nos da ninguna manera de distinguir dentro de Mesoamérica si en 3.500 años no hay procesos históricos que nos permitan decir, esto ya va por acá, ¿no? Por ejemplo, uno de los rasgos que ya platicábamos tanto en clase como contigo, la cuestión de los juegos de pelota con anillos, ¿no? Que eso es algo muy típico del periodo posclásico. Entonces, claro, aquí creo que súper importante nos queda esta lección, ¿no? Incluso procesos históricos nos permiten diferenciar. Ahora, Eleonora, esto, entiendo, nos estás presentando todo este bagaje teórico que a mí me encanta que sea del siglo XIX, porque yo con mis estudiantes siempre les digo, hay que salir del siglo XIX, pero a la vez yo soy alguien muy dado a estudiar a los teóricos del siglo XIX. O sea, hemos estudiado aquí a Maine, hemos estudiado a McLennan, hemos estudiado a Morgan, porque bueno, finalmente tienen lo suyo, ¿no? Dentro de todo tienen lo suyo. Entonces, quisiera yo preguntarte, bueno, con este contexto del autor, ¿cómo es que ya se aplicó al estudio de aquí de México? Porque, bueno, Leonora no estudió a los malasios, ¿no? Leonora estudió una parte de Veracruz, de la parte totonaca, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo traen para hacer este estudio que se está proponiendo bueno, que se propuso en el Instituto de Antropología,
para estudiar regiones aquí en México, culturales, obviamente. Bien, sí, bueno, pues, híjole, yo creo que hay que empezar por aclarar que, pues evidentemente el concepto de Mesoamérica a la espalda es también un peso muy, 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 muy pesado, realmente, es muy complicado, ¿no? Para muchos antropólogos, estudiosos de la cultura en general, ¿no? Em, en realidad bueno, este concepto realmente no se conoce mucho a los holandeses aquí en México, menos los holandeses del siglo XIX. De hecho, este artículo que yo les estoy citando viene en una revista de antropología y quien retoma pues sí, esta perspectiva es el investigador Jesús Jáuregui. Jesús Jáuregui es uno de los investigadores pues, con más tiempo en el Instituto Nacional de Antropología. También es, digamos que de los investigadores de gran aliento que han estado en el Proyecto Nacional de Etnografía. Así es como yo llegué a eh, a esta propuesta, ¿no? Yo estaba trabajando en Veracruz y pues por la zona en la que yo estaba trabajando me contacté con un investigador que precisamente acaba de abrir el equipo de Totonacos en el Proyecto Nacional de Etnografía. El Proyecto Nacional de Etnografía era porque acaba de terminar o de suspenderse en el año 2019, diciembre de 2019, pues de los proyectos más grandes del museo, digamos que era el proyecto encargado de generar, de recopilar datos e investigación sobre todas las regiones indígenas del país, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una gran labor que aparte llevaban haciendo durante muchos años y pues evidentemente como proyecto del instituto también requieren como de un marco, pues sí, regional, geográfico, requería de dividir, ¿no? Entonces, bueno, eso precisamente con esta carga, ese peso de Mesoamérica en la espalda, se volvió una tarea muy complicada para el instituto, ¿no? O sea, realmente eh, cuando yo tuve la oportunidad de llegar al proyecto, no estaba muy claro, por ejemplo, los equipos regionales, porque así se llamaban, equipos regionales que habían, y habían algunos que eran por etnia, como era el caso de lo mío, habían otros que que correspondían más bien a las fronteras político-administrativas de los estados, como el estado de Veracruz, como el estado de Oaxaca, ¿no? Y bueno, un poquito de todo, ¿no? Entonces, el mismo proyecto de etnografía se enfrascó en esta discusión en torno al concepto de región, ¿no? Y pues la respuesta de algunos investigadores como Jesús Jáuregui fue encontrar estas propuestas que además no eran nuevas, que no, a lo mejor no solucionan la cuestión de los límites del concepto de región para absolutamente todos los ámbitos en los que realmente se aplica el concepto de región, pero que sí resuelve el problema para, pues, ahora sí que el trabajo etnológico, ¿no? Entonces, así fue como yo llegué. Este otro investigador que llevaba el equipo de Totonacos, Leopoldo Trejo, él también retoma esta propuesta, él siendo parte de la carrera de la Facultad de Estudios Mesoamericanos en la UNAM, ¿no? Em, Precisamente él me comentaba, ¿no? Para quienes están dentro de estas carreras, ¿no? Y cuyo bagaje teórico elemental central es el concepto de Mesoamérica, no hay de otra más que criticar este concepto, ¿no? O sea, nadie realmente se ciñe 100% a lo que se dice o se lee específicamente sobre Mesoamérica, ¿no? Puesto que hay una gran cantidad de ejemplos etnográficos que se salen de los límites que dan sobre Mesoamérica, es muy difícil hablar de Mesoamérica y entonces al momento de hacer pues la investigación se vuelve complicado la
la capacidad de comparar o la capacidad de hablar de una comunidad o de un grupo étnico como algo, como parte de algo mayor, ¿no? Entonces, pues retoman esta propuesta y como les comentaba, pues hay ciertos elementos interesantes para hablar de una región, hablar de un campo de estudio etnológico, ¿no? En el caso de donde yo trabajé, a mí sí me saltaban muchas cosas, como el hecho de que em, eh, aún en Mesoamérica, aún con todos estos matices y estas cuestiones que hay que tomar en cuenta, como el hecho de que pues en la época prehispánica tampoco era un territorio armonioso, eh, pues yo he tenido la oportunidad de trabajar en Veracruz, pero en sierra, y precisamente hay una diferencia enorme, gigantesca, en cuanto a los pueblos de las sierras a los pueblos de los valles o de las costas, ¿no? Em, yo creo que podría ser uno de los elementos centrales precisamente para hablar de un campo de estudio etnológico en torno a las sierras, ¿no? De hecho, hay ya algunos trabajos sobre ello y precisamente por la cuestión geográfica, la cuestión climatológica también, el difícil acceso, etcétera, estos pueblos, a pesar de estar en estados diferentes, incluso de manera muy alejada en una misma sierra, vivieron procesos muy, muy similares y de una manera muy similar, ¿no? En cambio, vivieron cosas completamente diferentes con, por ejemplo, gente de la misma etnia, el mismo pueblo, pero que estaban en costa, ¿no? Entonces, y eso mismo dio lugar también a variaciones en la lengua, en las expresiones culturales, ¿no? Entonces es muy interesante ver que realmente puede aplicarse un concepto como el del campo de estudio etnológico sin tener que irse a toda esta discusión gigantesca sobre región, en cuanto a discutir si hay las bases para comparar o para hablar de ciertas situaciones, es mucho más fácil el poder comprobar que se pasó por ciertos procesos históricos y que por lo tanto hay una base consistente, comprobada, a partir de la cual podemos hablar de cosas, de similitudes o de diferencias, ¿no? Claro, me recuerdas mucho ahora que dices el caso incluso de la Guelaguetza, ¿no? Que tiene este mismo intento por formar una identidad como pan regional, ¿no? De todo Oaxaca, así como Mesoamérica en su momento bueno, pues al menos de la mitad de México y parte de Centroamérica, ¿no? En Claro. que, bueno, ¿qué pasa? De ahí sale esta canción de Flor de Piña, ¿no? Que justamente llegan personas a la Guelaguetza que son mucho más cercanas a la cultura veracruzana, presentan sus danzas y pues les dicen es que eso no es oaxaqueño, ¿no? Y entonces les imponen, les hacen crear toda una nueva identidad en cuanto a las danzas para que puedan corresponder a esta idea de lo que es Oaxaca, ¿no? Que creo que es mucho lo que pasa justo con Mesoamérica, ¿no? Parece ser algo más prescriptivo que descriptivo. ¿No? Parece ser que decimos, es que, bueno, al estar aquí, ¿no? Y justo como dices, bueno, hace unos trazos en el mapa muy rígidos, muy monolíticos, como dices, que si nosotros nos fijáramos más a grano fino, veríamos que, bueno, por ejemplo, vamos a ver si realmente lo que podemos observar en toda esta área de Guerrero, Oaxaca, ¿no? Esta área, subárea cultural que tiene, no se corresponde más en partes, por ejemplo, a la cultura del centro. ¿No? Y justamente depende de en qué momento histórico estemos hablando y demás. Entonces, pues sí, creo que si bien, bueno, Mesoamérica es como esta macro área cultural, ¿no? Al interior de la cual generalmente aceptamos, así como lo más común, pues otras 5 áreas culturales, ¿no? O sea, el área maya, Oaxaca, Occidente, que además Occidente es la que más problemas de definición tiene, ¿no? O sea, Occidente es como lo que quedó ahí, ¿no? El área centro y el área del Golfo, ¿no? Pero aún así no son lo bastante específicas para hablar de las culturas que viven ahí y verdaderamente tratar estos, pues no quiere decir rasgos, claro, pero sí estas cuestiones culturalmente comunes que se pueden encontrar. Que creo que esa es la lección aquí, ¿no? ¿Cuál es el principal fallo de Mesoamérica? Pues que no ve esa finura, ¿no?
especificidad de lo que realmente está ahí, sino que intenta dibujar, ¿no?, un mapa fácilmente digerible, ¿no?, en el cual cualquiera que vea pueda decir, ah, yo vivo ahí, ¿no? Y ahí vivieron los totonacas, entonces yo soy totonaca, ¿no? Eleonora, así saliendo ya mucho de esto, de estas posturas más académicas, Eleonora tal cual, ¿qué dice cuando le dicen Mesoamérica? Una cuestión bastante más personal. No, pues yo creo que en general a todos los antropólogos o este o etnólogos en general, si nos dicen Mesoamérica, todos nos ponemos así como que con los pelitos de punta, ¿no? O sea, porque es un tema pues complejo, delicado, digamos que todos asumimos, o bueno, mucha gente en general asume que sí está esta base política de trasfondo, esta construcción del Estado mexicano como contexto, pero como dices, hay cosas como sumamente olvidadas, ¿no? Realmente, hablando ahorita de precisamente del occidente, pues este investigador Jesús Jauregui trabaja el occidente, ¿no? Y está esta necesidad, ¿no? De que no hay un modelo al cual acercarse del todo para poder explicar las cosas. Entonces, yo personalmente cuando me dicen Mesoamérica digo, ay, cuidadito, ¿no? ¡Ay, aguas! Porque sí es sumamente delicado. Yo sí lo veo como sí es un marco general de referencia, pero como dices, es tan general que pues deja el lugar a todas las dudas del mundo, ¿no? Es como estas fotos satelitales que toman, que bueno, no sé si han visto, que están por internet, que toman la foto satelital que se ve la línea exacta entre la noche y el día, ¿no? Y la gente de verdad cree, hay comentarios, ¿no? La gente de verdad cree, wow, ¿qué se sentirá vivir en medio, ¿no? O sea, qué loco ver pasar el día y de repente poner un pie del otro lado y que sea de noche, ¿no? Creo que hay una cosa muy básica que hay que entender en cuanto a lo macro y lo micro, ¿no? En cuanto a que the big picture, la foto integral, ¿no? Jamás te va a dar este detalle para realmente identificar, ubicar adecuadamente las cosas, ¿no? O sea, hay que tener claro, obviamente, que Mesoamérica responde a otro tipo de situaciones, que es que es un constructo que nos es útil, ¿no? Hasta cierto punto, pero que más allá de ahí ya no es de utilidad, ¿no? O sea, ya más allá de explicar cosas muy generales o sí básicas, más allá de ahí, como dices, no explica más, limita, ¿no? Más que enriquecer, pues le quita, ¿no? Entonces, hay que tomarlo como un marco, yo creo que general, y pues en torno a eso ya entrar al dato específico, ¿no? A las subáreas culturales, a lo mejor, ¿no? De lo más macro a lo más o menos, y así hasta lo más micro, ¿no? Sí, sí, sí es por etapas, porque si uno se salta un paso, pues ya, bueno. Yo soy bastante más radical, yo sí soy de la opinión que eso hay que dejarlo atrás para poder justamente con las bases teóricas, lo que sabemos hoy en día, construir algo, pues, como dices, hecho menos a las prisas, ¿no? Yo diría lo mismo, pero la verdad es que las condiciones no dan para tanto. Sí, claro, no, Es, como mencionas, o sea, hay proyectos que están pensados para eso y que, bueno, pues de entrada, pues ya, por ejemplo, de etnografía ya cortó, ¿no? no, Sin, y lo que pasa precisamente cuando uno entra al detalle es que puedes ir entrando y entrando y entrando cada vez más, ¿no? claro, Entonces claro. es complicado. Y yo creo que justamente ahí y eso es algo que iba a retomar que me parece importante, si bien sí es importante tomar el detalle, no se, no se debe perder, por ejemplo, en el caso del concepto que tú utilizas, la cuestión del área, ¿no? Digamos, más a como lo estamos manejando nosotros, la cuestión de la región. O sea, no estamos hablando, por ejemplo, de la especificidad de un lugar. Nosotros tratábamos, por ejemplo, en clase, que bueno,
hablar de un lugar es algo muy complicado, porque incluso discutíamos un poco a Marco G, ¿no? Con los no lugares, ¿no? O sea, bueno, puede llegar, claro, a tal detalle y decir, bueno, es que para mí es un lugar, pero para ti no es un lugar, que nos salva de esa relatividad incluso, bueno, justamente que sí podemos encontrar cosas compartidas. Lo importante es, yo creo, y de nuevo retomo mucho a Taylor, que estas cosas compartidas no sean elementos aislados, que efectivamente nos pueda hablar, por ejemplo, en el caso del concepto que nos cuentas, de un proceso histórico, por ejemplo, que efectivamente nos hable de un sistema complejo, no de esta pues de esa simplicidad que, como dices, se nota que fue algo más al calor, ¿no? Oye, Leonora, para terminar, pensando que estamos hablando para estudiantes de secundaria y ahorita que hablabas, me hizo pensar mucho en esto. Obviamente lo que los estudiantes han tenido de historia hasta ahora, pues ha sido la historia de la SEP, ¿no? ¿Tú cómo embonarías la SEP y Mesoamérica, ¿no? La historia de la SEP y Mesoamérica. ¿Por qué? La pregunta es hacia acá. ¿Por qué los estudiantes siguen estudiando Mesoamérica? ¿Por qué se sigue viendo dentro de los programas de historia, de geografía, como algo justamente que no se cuestiona? Bueno, pues estas fueron las culturas, están separadas en estas regiones y se acabó, ¿no? Sí, pues justo estaba pensando en eso porque a mí de lo que me pareció, bueno, yo también era como incrédula, estaba incrédula en cuanto a la realmente practicidad de un concepto como el de campo de estudio etnológico en vez de cualquier otro, ¿no? Podría ser Mesoamérica o podría ser cualquier otro, ¿no? Y creo que de las fortalezas y grandes debilidades, precisamente el concepto de Mesoamérica era hacer pensar que había una armonía política, incluso administrativa, ¿no? En ese territorio antes de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, yo me iría principalmente a eso como una razón para que, digamos, que se siga manteniendo como algo tan central el concepto de Mesoamérica. Precisamente de lo que a mí me parecía más apasionante en cuanto a que si servía usar un concepto un poco más restringido y más pequeño que Mesoamérica, en la medida en que fui leyendo un poquito sobre, sí, estos procesos históricos de esta región que yo iba a trabajar, y que pues precisamente me di cuenta, bueno, leí que no había sido así como que hay una conquista mexica así muy tranquila, ¿no? Había, o sea, habían fronteras físicas que pusieron entre distintas etnias, ¿no? En el caso de esta zona le llamaban el Cerconagua. Habían puestos en los cerros, en los que había gente haciendo sus flechas y puliendo sus armas porque estaban justo en el Cerconagua, ¿no? Y era la época en que el señorío de Texcoco tenía problemas con los mexicas. Y entonces, estos problemas políticos, que a lo mejor eran más como que del valle y centrales, tenían todo que ver con la zona de la sierra, porque pues la sierra era la zona de donde se sacaba la comida. Y habían pues rutas comerciales que existían, ¿no? Y sobre todo entre la sierra y los texcocanos. Y entonces eso pues los mexicas fue de lo primero que fueron a tomar, de lo que fueron a tomar posesión, ¿no? Cobrando tributos, etcétera. Pero entonces para mí fue muy apasionante poder ver que ese tipo de sucesos que yo leía en un libro me daban la razón de ser de situaciones de fronteras y límites étnicos que hoy en día existen en la sierra, ¿no? Incluso de formas de administración, de formas de organización de la región, digamos, ¿no? También. Entonces, yo de verdad considero que se mantiene este concepto dentro de lo que se enseña en la SEP, porque pues se sigue manteniendo esta idea dentro de la idea del pasado glorioso de nuestros antepasados, de los abuelos, ¿no? De que pues, digamos que entre comillas todo había sido muy tranquilo y armonioso antes de que llegaran los españoles, ¿no? Y la idea de que había, digamos que una sola cultura o una sola tradición a la cual remitirse, digamos que prehispánica, ¿no? Cuando pues en realidad había muchas.
Entonces, yo pienso que siguen habiendo como sí motivos pues ideológicos y políticos detrás de la educación que se da específicamente en torno al concepto de Mesoamérica en la SEP, ¿no? Claro, como decías, si en su momento Mesoamérica sirve para construir esta identidad nacional, pues la historia de la SEP sirve exactamente para lo mismo, ¿no? No se trata de analizar procesos, de cuestionar, se trata de hacernos creer a todos que somos pues nietos de Cuauhtémoc, ¿no? Y de este, como dices, de este pasado glorioso y para de contar, ¿no? Para lo cual Mesoamérica sería una herramienta muy útil, ¿no? Totalmente. Pues te agradezco mucho, Eleonora. ¿De Muchísimas qué? gracias por este tiempo. Y bueno, un poco concluir que si bien seguiremos estudiando Mesoamérica, tenemos que tomar en cuenta justamente que no es eh, una propuesta única, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera es la mejor propuesta, por ejemplo, ¿no? Que ya es una propuesta a la que, por ejemplo, Eleonora pues estuvo trabajando en un proyecto de Lina para intentar aplicar otros criterios, pero no es el único intento, ¿no? Lleva muchos años que este concepto de Mesoamérica es sumamente criticado y que, bueno, justamente ya la parte especializada, los investigadores y antropólogos, historiadores, arqueólogos, pues no del todo nos funciona, ¿no? Y no del todo la apoyamos, aunque bueno, claro, ahora sí que como decía Leonora, el concepto de Mesoamérica parece darnos esta pantalla en que todo era una sola cosa armoniosa, y también como se presenta la historia al público no especializado, parece que es esta cosa armoniosa, que no hay conflictos al interior, y todo lo contrario, ¿no? Siempre hay una diversidad de puntos de vista y bueno, pues procurando siempre llevar la discusión más allá a algo que nos permita eh, pues llegar a mejores y mayores conclusiones de nuestro objeto de estudio, que es la cultura, ¿no? Pues muchísimas gracias, Gracias. Eleonora, que tengas buena tarde. Igualmente.